Hola, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos a nuestro encuentro clínico con medicina física y rehabilitación. Y hoy tenemos el honor de tener a dos grandes disertantes en el área que hemos decidido hablar, como son, o como titulamos este webinar, las leyendas urbanas que existen alrededor de esto que llamamos esguince de tobillo. Y para eso tenemos al doctor Manuel Machuca, quien es médico especialista en cirugía ortopédica y traumatología y es miembro de nuestro médico, uno de los médicos que forma parte de la unidad de tobillo y pie del Centro Médico Docente de la Trinidad, egresado de la Universidad Central de Venezuela. Y tenemos al doctor Itamar Hernández, también egresado de la Universidad Central de Venezuela, médico especialista en medicina física y rehabilitación. En ambas disertaciones vamos a hablar desde la fisiopatología hacia la rehabilitación y esperamos que a través con ustedes de las preguntas y el intercambio que tengamos podamos dilucidar qué sabemos, qué no sabemos, qué queremos saber acerca de una lesión que aparentemente la enfocamos como si fuera un problema solo del tobillo o del pie y no desde el punto de vista de cómo otras estructuras pueden modificarse con una lesión aparentemente inocente, aparentemente sencilla. Así que muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en nuestro encuentro clínicos de medicina física. Bueno, gracias al comité organizador y especialmente gracias a ti, Luisito. A ver. Y bueno, como ya adelantó Luis, pues el tema que vamos a conversar es sobre el esguince de tobillo. Y la pregunta es, ¿el esguince de tobillo siempre deja secuela? Y la respuesta cortica, puede ser. Y ya vamos a ver por qué puede ser. Resulta que debemos comenzar primero definiendo qué es un esguince. Y el esguince es la lesión de los elementos estabilizadores estáticos del tobillo. Estos elementos se les conoce con el nombre de ligamentos y que al ser sometidos a una fuerza violenta de poca duración, ellos sufren de un estiramiento o a veces rupturas parciales o completas. La incidencia en los países donde la estadística se respeta, como por ejemplo los Estados Unidos, se habla que el esguince es la lesión más frecuente o motivo de consulta más frecuente en la sala de emergencia. En el Reino Unido estamos hablando de que hay una consulta de emergencia de unos 320.000 pacientes por esguince nuevos todos los años, y de esos 320.000, 40.000 son lesiones severas. El esguince de tobillo se presenta, como les comenté, por el sometimiento de esta articulación a una fuerza intensa de breve tiempo y que generalmente ocurre una inversión forzada del tobillo, por lo cual los elementos que se ven principalmente afectados son el componente externo de esta articulación. Hablemos primero de la anatomía. Los elementos que conforman el tobillo son, primero que nada, los elementos osteoarticulares, el peroné, la tibia y el astrágalo. Los elementos de partes blandas, los elementos estabilizadores, tenemos los estáticos, que son los ligamentos, y tenemos el componente lateral y el componente medial. El complejo lateral va a estar conformado por tres ligamentos que son el peroneo astragalino anterior, en segundo lugar el peroneo calcáneo, que viene a ser o a representar entre un 15 y un 25% de las lesiones de este lado del tobillo, y el ligamento peroneo astragalino posterior. Este va desde el borde posterior del peroné hasta la cara lateral del astrágalo. Y estos tres elementos se van a encargar de darle la estabilidad lateral a la articulación del tobillo, pero no son los únicos elementos que le dan estabilidad. También tenemos los estabilizadores mediales y está conformado por el ligamento deltoideo, que tiene dos haces, uno superficial y otro profundo. Y están los elementos también, los elementos dinámicos, estabilizadores dinámicos, que principalmente están representados por los tendones de los peroneos
laterales corto y largo. Tendremos que también clasificar el esguince. Y el esguince generalmente se clasifica, o la graduación que existe es de 3 grados, 3 niveles. Donde el grado 1 hay una lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, generalmente se estira o hay ruptura parcial de alguno de sus haces, hay un aumento de volumen, dolor, limitación funcional. El grado 2, ya la ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior, es una ruptura completa, y el ligamento peroneo calcáneo tiene un desgarro parcial. Al ser un poco más resistente, quiere decir que la energía que produjo esta lesión es de grado intermedio. Es por tanto que todos los síntomas que vimos en el grado 1 se van a ver aumentados en intensidad. Entonces va a haber más aumento de volumen, más limitación funcional, mucho más dolor, y aparece otro síntoma que es la equimosis. ¿Qué es la equimosis? La equimosis es ese chichón, ese hematoma, ese morado que vemos en las partes cuando nos golpeamos. Y por último, el grado 3, el más severo, donde hay una ruptura completa del ligamento peroneo astragalino anterior, el ligamento peroneo calcáneo, y puede estar comprometido en mayor o menor instancia, una lesión parcial, el ligamento peroneo astragalino posterior. Por supuesto, la clínica, el aumento de volumen, la equimosis es mucho mayor, pero paradójicamente algunos pacientes refieren no tener dolor, y eso se debe a que al romperse todos los ligamentos, también los nervios, las estructuras que se encargan de llevar la sensibilidad, también se pierden, también se rompen. Para hacer el diagnóstico tenemos que evaluar muy bien a nuestros pacientes. Es importantísimo hacer un buen examen físico, no limitarse a estar sentado y desde el asiento pues ya hacer el diagnóstico de un esguince. Tenemos que levantarnos, y si las condiciones del tobillo, de la extremidad lesionada lo permiten, pues hacer ciertas maniobras además de examinarlo. Entonces lo tocamos, vemos la zona de dolor, para también hay otras estructuras que se pueden lesionar y están muy cercanas al tobillo, como pueden ser los metatarsianos. Entonces eso también debería, al examen físico, tú tocar al paciente, tú puedes dilucidar dónde está la lesión. Entonces tenemos maniobras como es el cajón anterior, que son maniobras que generalmente no se pueden hacer al momento del ingreso a la emergencia, o a la sala de emergencia. En el momento en que ocurre la lesión hay que esperar tal vez una semana, a veces 2 semanas, que el edema o la hinchazón disminuya, que el dolor disminuya, para poder lograr hacer estas maniobras, que es el cajón anterior, donde evaluamos la indemnidad o la suficiencia del ligamento peroneo astragalino anterior, y la prueba de inversión, como podemos ver en la imagen, donde tomamos el pie, lo sometemos a hacer una inversión forzada y evaluamos la funcionalidad del ligamento peroneo calcáneo. Pero no solamente con el examen físico nosotros podemos llegar a hacer este examen, también debemos apoyarnos en los estudios de imágenes. Nuestro caballito de batalla de siempre, la radiografía, un estudio rápido de hacer, no tan costoso, y nos permite pues evaluar las estructuras óseas. Principalmente nos va a permitir descartar la presencia o no de una fractura, que es la lesión o la ruptura del hueso. También podemos valernos de otros estudios como son la ecografía, que nos permite evaluar directamente las partes blandas, y por supuesto también la resonancia, que tiene la ventaja que no solo nos deja ver los ligamentos, las partes blandas, también permite ver el cartílago y algunas estructuras óseas, pero la limitante es lo costoso de este estudio. Pero es importante saber que contamos con todas estas opciones aquí en el Centro Médico Docente de la Trinidad. ¿Cómo manejamos, que hacemos el diagnóstico del esguince? ¿Cómo manejamos nosotros esta patología, esta lesión? Bueno, recordar, existe lo que se llama el protocolo RICE, que es el acróstico de arroz en inglés. Entonces la R, primera letra, es reposo, como pueden ver en la presentación, están de color rojo. Reposo, el paciente no puede hacer actividad física, no puede apoyar sino lo estrictamente necesario. La I en inglés sería ice, nosotros el hielo pues lleva un H. Colocar por 20 minutos hielo cada 2 o 3 horas. La compresión de la extremidad, o en este caso del tobillo afectado, y eso se puede hacer con vendaje, pero también se podría hacer utilizando lo que se llamaban las ortesis o los braces. Estos braces ayudan, aquí como lo indica Atacola, dan la compresión, limitan el movimiento y ya de una vez empieza este proceso de cicatrización del ligamento.
Ahora bien, resulta que no todos los pacientes, sobre todo estos que tienen lesiones grado 2 o hasta los que tienen grado 3, no son capaces de empezar a apoyar inmediatamente, y es ahí donde traje a colación el artículo de Nicola Mafuli, donde él sugiere que en este tipo de pacientes podemos colocar férulas suropédicas, férulas de yeso, donde también logramos algo de compresión, una inmovilización un poquito más rígida, ¿verdad? Pero que al realizarse esa por una semana o máximo 10 días, el paciente le alivia su dolor, ¿verdad? Y nos permite a nosotros, al reevaluarlo, pues indicar el apoyo parcial dependiendo de su tolerancia al dolor. Por supuesto, la elevación del miembro afectado, la utilización de AINES, estar muy pendiente con aquellos pacientes que tienen problemas a nivel de la mucosa gástrica y que también los que son alérgicos. Y bueno, por supuesto, el último ítem, y no por eso menos importante, la rehabilitación funcional, que actualmente es el manejo actual de esta patología y que por tanto pues les hablará con mucho más detalle mi compañero a continuación. Ahora, ¿qué pasa? No todos los pacientes van bien, desafortunadamente, y eso no depende de mi amigo Itamar. Itamar trabaja bien, al igual que Carol, tenemos un equipo muy bueno en la parte de rehabilitación, pero no todos los pacientes van a ir bien. Y eso no depende solo del equipo, sino también depende de muchas variables, del grado o de la gravedad de lesión que tuvo al principio, ¿verdad? Del manejo que se le dio originalmente. Y así podemos estar contando aquí infinidad de factores intrínsecos y extrínsecos. Cuando digo intrínsecos me refiero a factores que dependen del paciente y extrínsecos que dependen del momento en que ocurrió y son externos, no son dependientes de él, y que lamentablemente conllevan a las complicaciones del esguince. ¿Y cuáles son estas complicaciones? Según De La Hunt, estas complicaciones, las más frecuentes, vienen a ser los esguinces recurrentes, ese paciente que de la nada se dobla el tobillo, los que tienen inestabilidad funcional, que es eso, el paciente refiere, siente que se le va el tobillo, pero nadie lo vio, nadie vio que se le vio el tobillo, pero él siente que el tobillo se le va. La inestabilidad mecánica, donde verdaderamente logramos ver que el paciente sí, se le mueve el tobillo de una manera exagerada, el paciente que persiste con el dolor persistente es algo que preocupa, el edema o la hinchazón, la debilidad que trae esto, la debilidad muscular, y la disminución, por supuesto, sobre todo en pacientes atletas de alto rendimiento, una disminución del nivel de actividad física. Y por último, me pareció importante traerlo a colación, la lesión nerviosa. Principalmente yo la he visto en un nerviosito que tenemos todos delante del tobillo, el peroneo superficial, y a pesar de que representa el 5 al 8% de la estadística, para el paciente es su 100%. Entonces es algo que duele, que molesta, que crea mucho, porque es un dolor diferente al esguince, es un dolor urente y que requiere del manejo, ya no solamente con nuestra hermana rehabilitación, sino muchas veces neurología también tiene que intervenir en esto. Para devolverme aquí, cuando lamentablemente el paciente se complica, sobre todo con las tres primeras, esguince recurrente, inestabilidad funcional, inestabilidad mecánica, esto se conoce en conjunto como inestabilidad crónica de tobillo. Y esta inestabilidad crónica de tobillo es la que nosotros lamentablemente tenemos que manejar de forma quirúrgica. Entonces existen varias técnicas, existen las técnicas no anatómicas, no vamos a ahondar mucho en el tema, y las técnicas anatómicas, que son las que actualmente tienen mayor simpatizante. ¿Por qué? Porque preservan las estructuras que están alrededor del tobillo, no las lesionan, no matas el pollito sano para darle al que está enfermo, sino que respeta los tendones y las estructuras que están indemnes y utiliza las estructuras que están ahí, las busca reparar, ¿verdad? O utilizas tejidos, muchas veces de otras personas que ya no lo necesitan, para reforzar estas reparaciones. De las técnicas anatómicas, la más popular es la de Rostron Gould, y esta técnica, como les voy a enseñar a continuación, lo ideal primero, antes de hacer la reparación de los ligamentos, es hacer una revisión artroscópica de todo el tobillo. ¿Y por qué se hace esto? Porque hay lesiones que pueden pasar desapercibidas con la radiografía e incluso pudieran pasar a veces desapercibidas en la resonancia, que algunas veces no se hace. Entonces eso no... ¿Qué sucede? Si tú operas a alguien, le haces una reparación de los ligamentos y el paciente queda con un dolor en el tobillo, lamentablemente, por no haber hecho una artroscopia, no está bien, no está bien eso. Si nosotros decidimos asumir el riesgo de la cirugía, debemos tratar de hacer todo bien a la primera.
Entonces, hacer una revisión artroscópica donde podemos incluso hallar lesiones que son de difícil diagnóstico con los estudios en los cuales nos podemos apoyar, y por supuesto, después de hacer esta artroscopia y arreglar las lesiones que podemos conseguir, hacer la reparación de Boston Wool. ¿Qué es esto? Con 2 o 3 anclas, son unas suturas especiales que se pegan al hueso, nosotros vamos a reparar estos ligamentos que están rotos, y muchas veces estos ligamentos todavía quedan como que flojitos, todavía no dan la suficiente resistencia. Por tanto, utilizamos esta estructura que está aquí, que todos los seres tenemos, todos los seres humanos, se llama el retináculo extensor, y aprovechamos esto y reforzamos esta reparación. Con esto logramos, ¿verdad?, una estabilidad adecuada del tobillo sin lesionar las estructuras que están alrededor. Esta es una vista anatómica y real de lo que hacemos nosotros. Aquí están con los 3 puntos. Esta herida la cerramos, colocamos una férula, y entre la segunda y tercera semana vamos otra vez con nuestra hermana rehabilitación. ¿Qué está pasando ahorita? Lo ideal es ahorita tratar de prevenir estas lesiones que en pacientes como nosotros o como yo no somos deportistas de élite, digamos que pudiera no ser algo tan frustrante, pero en un paciente atleta sí lo es. Y no solamente para su vida, sino también para los equipos que ellos representan, por el tiempo que va a estar fuera, por el dinero que deja de recibir. Entonces, por eso se han hecho varios estudios. Esta inquietud, ¿verdad? Por supuesto que en los países donde el dinero duele mucho, como pasa en los Estados Unidos, sí se abocan a evaluar todos esos factores, y buscaron, y en esta revisión que me pareció súper interesante de Burka-Semi, ellos revisaron más de 8.000 artículos, y en esa revisión solamente consiguieron un elemento que es un factor predisponente, que es el grado de lesión inicial del tobillo. O sea, el primer esguince que sufrió el paciente, ¿qué grado era? Y ellos estimaron que el grado 2 es el factor predisponente, punto 1. Pero ellos mismos son lo suficientemente autocríticos para decir, todavía falta mucho que estudiar. ¿Y por qué se dieron cuenta de esto? Porque revisando, hay mucha incongruencia y mucha diferencia entre lo que es grado 2 para uno, para algún especialista en pie, y el grado 2 para otro. Y la otra cosa, la diferencia no solamente clínica, o sea, lo que vemos cuando tocamos al paciente, sino también cómo se corresponde esto con los estudios de imágenes que se le hicieron a los pacientes, especialmente la resonancia. Es por tanto que, bueno, tenemos que estar muy pendientes, que seguir estudiando, seguir aprendiendo, anotar toda la historia para aportar, para ayudar a esto, a dilucidar cuáles son otros factores predisponentes que se pueden controlar para evitar este tipo de lesiones. Pero hasta ahorita, ¿qué podemos hacer con los conocimientos que tenemos? Bueno, la inmovilización, como dice aquí Brent, en su trabajo de Bracing Rehabilitación, la inmovilización preventiva, que la debemos hacer con estas ortesis, ¿ok? Pero ortesis que tienen ciertas características. No es la tobillera de neopreno, no. Debe tener una barra estabilizadora, tanto lateral como medial, y sujetarse, ya sea con cordones, preferiblemente con cordones, y con velcro. Esas son las características mínimas que debe tener una tobillera estabilizadora decente. Y por último, y no menos importante, el entrenamiento de balance, que no es más que la propiocepción, que nos volvemos a apoyar en nuestra hermana la rehabilitación. Ya para llevar a casa, recordar que el esguince es una lesión muy frecuente, que lamentablemente afecta a la población joven, y que puede dejar secuelas discapacitantes, sobre todo cuando estamos hablando de pacientes atletas de alto rendimiento. Y recordar también, esto no es solo manejo del traumatólogo o del especialista de pie. Debemos incluir a nuestra hermana rehabilitación para que esto tenga un final feliz para todos, tanto para nuestros pacientes como para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Machuca, por su participación y su interesante conferencia. Y a continuación dejo con ustedes al doctor Itamar Hernández, quien es miembro del equipo de Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Centro Médico Docente de la Trinidad, quien nos va a hablar justamente de lo que decía el doctor Machuca, de la importancia de la rehabilitación en esta área que estamos tocando. Itamar, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Luis, por tu presentación. Gracias, Manuel, por acompañarnos hoy. Y bueno, gracias a toda la personal acá del Docente de la Trinidad que se encarga de estas actividades académicas, a Tania Moore y a
todo el apoyo que estamos acá en el área de innovación. La paso con esta, ¿no? Sí. Ok. Bueno, yo voy a pasar un poco, hice una revisión sobre todo de cuál es el estado actual de la evidencia. Voy a tocar algunos tópicos que ya tocó el doctor Machuca, voy a tratar de ser breve para darle el dinamismo a la actividad. Y bueno, vamos un poco a pasearnos por lo que es la epidemiología, los factores de riesgo, la etiología. Esto ya fue tocado bastante por el doctor Manuel. Y después pasando un poco hacia lo que es la evaluación clínica y funcional, en lo cual sí quiero detenerme un poco para mostrar un poco lo que hacemos en el área de rehabilitación y todo lo que es la evaluación previa, la evaluación, digamos, durante el proceso de rehabilitación y la evaluación posterior, inclusive para definir una alta o definir el retorno a la actividad deportiva. Voy a hablar un poquito de paraclínicos, que es lo que se está haciendo actualmente, y haré mucho más énfasis en lo que es el manejo rehabilitador y las guías de tratamiento, y hablaré un poco sobre terapias emergentes. ¿Okay? Un poco hablando de la epidemiología, bueno, esto es una lesión muy frecuente, tenemos números o estadísticas mayormente norteamericanas, ¿okay? Pero puede llegar a ser del 2 al 25% de las lesiones deportivas. En Estados Unidos se reportan más o menos 25.000 casos diarios, y esto es muy importante porque el 40% de estas lesiones pueden progresar hacia la cronicidad. La cronicidad es sencillamente la sintomatología persistente, esa sintomatología de edema, de dolor, de pérdida de rango articular e inclusive de inestabilidad funcional, o en algunos casos a veces hay que investigar porque los pacientes que no mejoran pueden tener una inestabilidad mecánica, ¿okay? Y es el momento indicado para de pronto referir, sobre todo en los casos crónicos, y apoyarnos también del ortopedista y del especialista de pie y tobillo. Los factores de riesgo, pues todos los deportes de campo, de contacto, que implican reacciones de aceleración y desaceleración, como el baloncesto, el voleibol, el fútbol, la gimnasia, ¿okay? Son factores de riesgo para esta lesión, y sobre todo en mujeres. El índice de masa corporal muy en relación con un factor de riesgo para esguince agudo de tobillo. El déficit propioceptivo que muchas personas tienen de base, inclusive antes de sufrir la lesión. El primer esguince de tobillo probablemente venía de un déficit propioceptivo o de alguna, digamos, de alguna falla si se trata de un atleta. Muchos de estos atletas no habían hecho un adecuado entrenamiento propioceptivo o neuromuscular que lo llevaron a este esguince. El calzado, por supuesto, se ha hablado mucho de tacones, de los zapatos elevados, de los zapatos con válvulas de aire, pacientes con poca flexibilidad, pacientes que tienen debilidad de dorsiflexores e inversores. Los dorsiflexores y los inversores son muy importantes rehabilitarlos y fortalecerlos en esta patología, demostrado por la evidencia con un alto nivel de evidencia. La debilidad excéntrica de inversores, que la analizamos muchísimo en la consulta, la debilidad concéntrica de flexores plantares cuando hacemos con las pruebas de jump test para ver qué tan fuerte está el tríceps sural, y también el tiempo de reacción de un músculo muy importante que se llama el peroneo lateral corto hacia la inversión. Esto nos lleva a tener una especie de disfunción de este músculo que nos hace propensos a tener mecanismos de inversión de tobillo. Ya esto lo había hablado Emanuel. Bueno, ya sabemos que el esguince más frecuente es el esguince lateral, que involucra al ligamento peroneo astragalino anterior, representa el 85% de los esguinces, ¿okay? Y esto sencillamente lo que ocurre es un mecanismo de inversión, una supinación subtalar, flexión plantar y una rotación tibial. El ligamento peroneo astragalino anterior es uno de los ligamentos más importantes en la estabilidad anterolateral del tobillo, seguido por el ligamento peroneo calcáneo y después el ligamento posterior. Ellos en orden de resistencia, el ligamento peroneo astragalino anterior es el más débil, ¿okay? Sin embargo, irónicamente aporta la mayor estabilidad, después seguido del ligamento peroneo calcáneo, que es medianamente más resistente, y el ligamento peroneo astragalino posterior con bastante resistencia, y el más fuerte de todos es el ligamento deltoideo. Existen también lesiones por mecanismos de eversión o los esguinces altos. Esto ocurre en una lesión por rotación externa del pie, una rotación externa del pie acompañada de una dorsiflexión severa, ¿okay? Que nos lleva hacia la lesión del ligamento deltoideo o a la lesión del ligamento, nos puede llevar inclusive a una lesión de la sindesmosis, que tenemos que tener en cuenta, como es los ligamentos tibioperoneos anteriores.
No podemos dejar detrás las lesiones asociadas y complicaciones. Nosotros entendemos que en rehabilitación somos una especialidad de referencia, pero en mi caso, también en el caso de Luis, en el caso de Carol y el equipo que estamos allá abajo, nos han llegado pacientes con esta lesión digamos que hemos sido el médico tratante en el momento, ¿no? Sin embargo, yo siempre soy de los que este tipo de lesiones me gusta consultarla, discutirla y en muchas ocasiones referirla para un manejo inicial por ortopedia y traumatología, en este caso por pie y tobillo. Pero sin embargo, al momento de la consulta no podemos dejar de lado las lesiones asociadas que puede tener el esguince de tobillo, como puede ser la contusión ósea, la fractura de Mason-Off, la fractura de la base del quinto metatarsiano, las fracturas bien sean espiroideas o las fracturas de maleolo tibial y peroneal, las lesiones de la sindesmosis, las lesiones del extensor digitorum brevis, los músculos peroneos, el ligamento calcáneo cuboideo, ¿okay? Las luxaciones pues, por mecanismos de alta energía, eso es un poco más dramático, lo sabemos. Las lesiones neurovasculares, como comentó Manuel, la lesión del peroneo superficial, rama cutánea en el área del antepié, el lisfranc, que bueno, no podemos no pensarlo, y en el caso nuestro he visto muchos pacientes que se complican con síndrome doloroso regional complejo. Los he tenido, y creo que Luis también, todos hemos tenido pacientes en los cuales esto es una complicación, inclusive en la literatura lo menciona. Los esguinces por inversión, ya habíamos hablado de esto. El ligamento peroneo tragalino anterior es intracapsular. Como es intracapsular, él puede producir efusión, sangra, y entonces podemos ver después un equimosis, un hematoma en declive. Es el de menor resistencia, seguido por el peroneo calcáneo y el peroneo calcáneo posterior. Y los esguinces altos, el ligamento deltoideo, que es el más importante, y la sindesmosis, la sindesmosis tibio-peronea está formada por varios ligamentos. El tibio-peroneo tragalino anterior inferior, el posterior inferior, el interóseo y el transverso tibio-peroneo. Muy bien. ¿Cuál es la presentación clínica? Generalmente en la fase aguda tenemos un paciente que nos llega con dolor, con aumento de volumen, probablemente ocurrió un sangramiento local, hay mediadores inflamatorios, prostaglandinas, interleuquinas, y el paciente llega con dolor, limitación para el apoyo, una marcha altálgica y restricción a los movimientos articulares. La fase subaguda, que puede ir de 2 a 4 semanas, ya se empieza a formar una cicatriz. ¿Okay? Un exudado fibroso, una formación de cicatriz, en muchos de los casos ya el que puede tolerar tiene el 75% de esa cicatriz, ya de la segunda a la cuarta semana tiene más o menos una resistencia de un 75% de lo que resistía ese ligamento originalmente. Podemos todavía tener equimosis, edema y restricción. De hecho, el edema es uno de los digamos signos que se perpetúan durante meses. ¿Okay? No debe ser un criterio a tomar como, no, este paciente está complicado o algo, no, porque el edema puede durar varios meses en estos pacientes. En la fase crónica ya se habla de pacientes que tienen clínica persistente 12 meses posterior a la lesión. Esto es dolor, el edema entre comillas, porque puede haber edema, sensaciones como dijo Manuel, esas sensaciones que dicen los americanos se llama given away, es una sensación de falla o de que cede o que el tobillo está inestable, muy relacionadas con inestabilidad funcional. Y estos pacientes en la fase crónica, muchos de ellos van a manifestar recurrencia o esguinces recurrentes. Recordemos, uno de los títulos de la conferencia es las consecuencias de un esguince mal curado. ¿Okay? Miren estos números, 40% de los pacientes progresan hacia la cronicidad. ¿Okay? Y esto se ve reflejado en estos síntomas que estamos hablando acá. Déficit en los rangos articulares, propioceptivos, inestabilidad funcional, dado ¿por qué? Por sencillamente debilidad de la musculatura estabilizadora del tobillo y debilidad de los ligamentos. Cuando hacemos la evaluación clínica y funcional, nosotros, bueno, como todo el interrogatorio, la inspección, si nos llega un paciente de primera, o sea, aquí hay algo que me gustó mucho que quisiera tomar en consideración para nuestra práctica clínica, que son los criterios de Ottawa. Y estos criterios de Ottawa ya los vamos a mencionar, porque estos criterios de Ottawa nos dan criterios para solicitar estudios radiológicos posteriores y que no se nos vaya a escapar una lesión asociada, una lesión, mucho hacia atrás. Bien. Okay. Evidentemente tenemos que evaluar los rangos articulares de dorsiflexión, plantiflexión, inversión y eversión, siempre y cuando sean permitidos por el dolor y el edema, la fuerza muscular, la sensibilidad, sabiendo que pueden haber lesiones nerviosas.
reflejo osteotendinosos, evaluación de la marcha, ¿okay? Y los pulsos periféricos. Las pruebas especiales que se hacen para, digamos que esas pruebas que tienen mayor evidencia son la prueba del TALAR, el tilt test, que tiene una especificidad del 80%. Con esto es sencillamente movimientos que se hacen con el pie, bien sea en dorsiflexión, haciendo inversión, el pie en plantígrado y el pie en dorsiflexión, y lo llevamos hacia la inversión. La generación de dolor ante estas maniobras nos hablan de lesión del ligamento peroneo astragalino anterior, peroneo calcáneo o ligamento peroneo calcáneo posterior, respectivamente. El cajón anterior es una de las pruebas más sensibles y específicas para evaluar inestabilidad anteroposterior, sobre todo relacionada con rotura o del ligamento peroneo astragalino anterior. Y el squeeze test es un test para descartar lesión de la sindesmosis, de la unión tibio-peroneo. Los criterios de Ottawa los menciono rápidamente. El paciente llega con una lesión aguda, su primer esguince. Debemos tener muy presente que no haya sensibilidad maleolar, sobre todo en los 6 centímetros distales del maleolo peroneal y tibial. Que ese paciente no pueda descargar peso desde el momento en que presentó la lesión, al momento en que fue evaluado, bien sea en consulta o fue evaluado por el médico ortopedista. Si no puede descargar peso ni dar 4 pasos, eso es criterio para hacer proyecciones radiológicas AP, lateral, de mortaja y oblicuas al tobillo. Y de igual manera en el pie, si hay sensibilidad en el hueso navicular, si hay sensibilidad en la base del quinto metatarsiano, acuérdense que en la base del quinto metatarsiano se inserta el peroneo lateral corto y se pueden producir fracturas por abulsión en esa zona o fisuras que después debemos cuidar. A muchos pacientes que han tenido mecanismos de inversión hacen una fisura que pasa desapercibida, una inmovilización que de pronto no fue adecuada porque esto pasó por alto y resulta que termina en una abulsión de la cabeza del quinto metatarsiano. Entonces es muy importante tener presente las reglas de Ottawa. Nosotros en rehabilitación tenemos el análisis o la evaluación clínica y funcional. Para eso, aquellos que tienen acceso a un laboratorio de marcha, recordemos que estamos viendo el estado actual del estado del arte en el manejo de esto en países donde podemos entrar y hacer un análisis kinemático de la marcha. Tenemos diferentes pruebas para evaluar balance y propiocepción, las pruebas de flexibilidad, la fuerza muscular estática y dinámica de aductores de cadera, y esto que son algunos tests, como el Single Leg Squat, el Step Down Test y el Single Leg Stand Assessment. Estos son pruebas que yo utilizo personalmente para determinar que ese paciente tiene una buena estabilidad, un buen balance y probablemente ya esté listo para retornar a su actividad. En cuanto a paraclínica, bueno, rayos X, ya lo hablamos con las proyecciones en cuanto a las reglas de Ottawa. El ultrasonido está tomando cada vez más auge, sobre todo en las áreas de emergencia. En los Estados Unidos creo que están dejando de lado el estetoscopio, ahora todos tienen un equipo de ecografía portátil. Y para lesión ligamentaria se habla actualmente de la evidencia con alto nivel de evidencia que es tan preciso como la resonancia magnética nuclear para lesión ligamentaria. Sin embargo, claro, debemos entender de que esto es operador dependiente, que debemos la capacitación de la persona y la capacidad de poder y las competencias que tengan para poder dar una buena interpretación de este estudio. La resonancia magnética sigue siendo el buen estándar para lesiones intra- y extraarticulares, y en esos países, como dice Manuel, que andan contando la plata en salud pública, pues el costo-beneficio al comparar el ultrasonido con la resonancia magnética para lesiones parciales demostró ser el ultrasonido una técnica mucho más precisa en cuanto a relación costo-beneficio, de manera que el ultrasonido toma bastante importancia, o el estudio ecográfico. Y la resonancia magnética también es otro estudio importante en aquellos pacientes con clínica persistente o inestabilidad crónica. Nosotros nos valemos de varios instrumentos de evaluación en el manejo rehabilitador. Hay scores, hay escalas, de verdad yo las traigo y las menciono. Estas escalas, debo ser sincero, no las utilizo en mi práctica como tal, pero sí utilizo el Excursion Balance Test, que me parece, y por supuesto la escala de EVA para manejar dolor. Ya les voy a comentar un poco la importancia de este test en el manejo. Vamos a hablar un poco en cuanto al manejo rehabilitador y entrando en materia. Revisando la literatura, no existen guías de tratamiento específicas. Existen tratamientos estandarizados,
pero no existen en la actualidad guías clínicas o guidelines que nos digan cómo manejar un esguince. Y hay dos vertientes, o sea, tenemos dos caminos, dos pathways para tratar el esguince agudo de tobillo, y me conseguí en varios estudios, y esto ya tenemos tiempo discutiéndolo, lo hemos hablado, que hay una conservadora o el estándar, que es una inmovilización que puede ser rígida o semirrígida, más el reposo, y eso en casos seleccionados o una férula suropédica, ¿okay? Como vimos en ese caso que mostró Manuel anteriormente. Y existe una inmovilización activa o un protocolo en donde hay una inmovilización blanda, ¿okay? Realizando movilización o trabajando rangos articulares lo más pronto posible, ¿okay? Estas inmovilizaciones blandas pueden ser vendajes elásticos, puede ser taping, pueden ser tobilleras con las características que mencionó Manuel anteriormente, ¿okay? Y el protocolo de estas nuevas guías, o sea, digamos, este nuevo enfoque de tratamiento, pasamos del RICE pasamos al PRICE, porque dicen que el PRICE ahora es protección, reposo relativo, hielo, compresión y elevación, como lo vemos ahí en el acrónimo. Estos estudios y las revisiones sistemáticas demuestran que aquellos pacientes en los que se comienza una movilización precoz, o sea, lo antes posible que le permita la clínica del paciente, más un entrenamiento inclusive hasta neuromuscular instaurado en la primera semana, van a tener resultados funcionales mayores, ganancia más rápido en rangos articulares y un retorno más rápido a su actividad, bien sea laboral o deportiva. En la fase aguda, pues bueno, las opciones quirúrgicas, claro, esto tendría que ser mecanismos de muy alta energía o una complicación que nos haga llevar a un paciente a un tratamiento quirúrgico en esta fase. Pero en la fase aguda el tratamiento inicialmente es el sintomático, que es el PRICE, como hablamos anteriormente, y los objetivos es disminuir el dolor, disminuir la inflamación, tratar de no perder, o sea, de mantener y mejorar, además no perder rangos articulares y en cierta forma mantener la función. Esto en las fases agudas, lo que conseguí actualmente hay una alta evidencia en el uso de AINES y movilización precoz, ¿okay? Como les estaba demostrando, ya les voy a hablar o les voy a detallar un poco en los protocolos de rehabilitación de fase aguda cómo manejamos la movilización, ¿okay? Pero hay una alta evidencia que el uso de AINES y movilización precoz nos da unos mejores resultados funcionales, con menores complicaciones, y hay moderada evidencia en cuanto a instaurar en la fase aguda ejercicios, ¿okay? Y técnicas de terapia manual, y se habla que en las primeras 2 semanas de la injuria o del accidente el acetaminofén tiene igual de efectividad o de potencia en cuanto a dolor que los AINES. Muy bien. En la fase aguda, la inmovilización, la evidencia actualmente está favoreciendo la inmovilización blanda. Sin embargo, hay estudios en los que dicen que las inmovilizaciones rígidas o semirrígidas no mayores a 10 días dan buenos resultados también funcionales posteriores. La descarga de peso va a depender del nivel de lesión, del dolor, ¿okay? Sin embargo, hay pacientes que pueden descargar peso inmediatamente, hay otros pacientes que no. Muchos trabajos consultados tratan de restringir el peso en las primeras 72 horas, pero eso va a depender de la tolerancia del paciente hacia eso. El uso de muletas axilares para hacer descargas parciales, no hacer una descarga completa sobre el miembro, empezar a hacer descarga parcial gradual. Para eso nos apoyamos de las asistencias de la marcha, como son las muletas axilares bilaterales o las mismas canadienses, ¿okay? En cuanto a fisioterapia, lo que tenemos actualmente en la fase aguda están los ejercicios de alfabeto, o sea, donde le mandamos al paciente para mantener rangos articulares, hacer la forma de las letras. Empezamos con la A, la B, la C, tratando de completar para mantener. Esto entra dentro del proceso de movilización precoz, ¿okay? Los ejercicios de bombeo, evidentemente iniciamos con un programa de isometría inicialmente. Los isotónicos vendrían a ser posteriores, ¿okay? Aquí se recomienda más el uso de bandas o Theraban, ¿okay? El estiramiento estático, buscando mayormente mejorar la dorsiflexión. Hay un movimiento del tobillo que es muy importante para garantizar que el paciente se recupere más rápido, y eso lo demuestra la evidencia, que es que tenemos que tratar de mejorar la dorsiflexión, ¿okay? Más que incluso la plantiflexión y la inversión y la elevación, pero la dorsiflexión es vital para una recuperación funcional mayor. El entrenamiento neuromuscular, como les comenté, si lo instalamos la primera semana, eso está netamente relacionado con mejores resultados funcionales demostrados por estas escalas de evaluación. Incluso en el Excursion Balance Test
y en las escalas de evaluación de pie y tobillo nos dan resultados positivos. Y el entrenamiento propioceptivo, que es un entrenamiento inicial en la fase aguda, muy básico. Eso ya, el entrenamiento propioceptivo siempre está para las fases más subagudas y crónicas. La fase subaguda y crónica va desde la primera semana hasta la cuarta semana, y la crónica puede extenderse desde la cuarta semana hasta las 24 semanas. Eso es dependiendo de la evolución del paciente. Sin embargo, pacientes que están en fase subaguda crónica con síntomas persistentes, tenemos que seguir manejando los ANs vía oral, tópicos y la crioterapia y las tobilleras funcionales. Algo muy importante, las tobilleras funcionales dan estabilidad. Hay algunas que tienen barras laterales, hay otras que sencillamente son straps, ¿okay? Que no tienen barras laterales, que se utilizan con correajes, cintas que tienen velcro o trenza o trenzado. Las tobilleras funcionales o las ortesis funcionales en teoría no producen tanta atrofia muscular, que el paciente puede inclusive entrenar, hacer entrenamiento propioceptivo con estas tobilleras funcionales colocadas. Entonces siempre tomarlo en consideración. La fisioterapia siempre va a estar en las fases subagudas y crónicas orientadas hacia seguir ganando rangos articulares. Aquí ya entramos de materia en isotónicos y estamos viendo cuándo podemos empezar a hacer pliometría o ejercicios balísticos, ejercicios de aceleración y desaceleración. Los estiramientos analíticos son muy importantes. Es de vital importancia que nosotros analicemos cómo está el tren inferior, inclusive la musculatura abdominopélvica, porque sabemos que somos cadenas cinéticas de movimiento, ¿okay? Ahorita cuando hablemos un poco del step down test, les voy a explicar un poco por qué esto es importante, pero el entrenamiento neuromuscular y el entrenamiento propioceptivo debe ser vital en estas etapas. ¿Cómo puedo hacer aquí para anterior? Quería mostrarles algo. Ok, fíjense esta imagen acá. Este es el step down test. Este step down test, si vemos a este paciente que está acá, en esta foto estamos viendo varias cosas. Ella tiene acá unos adhesivos colocados más o menos para ver qué es lo que está ocurriendo, pero aquí vemos una oblicuidad pélvica cuando ella baja, ¿ok? Pareciera estar, la pierna izquierda de ella pareciera estar bien alineada, pero aquí hay una caída de la pelvis, de manera que aquí hay una difusión del glúteo medio. Entonces, esta prueba es muy importante para evaluar las cadenas musculares anteriores, laterales y posteriores, ¿okay? Yo la utilizo muchísimo en el consultorio y la utilizo mucho en el área de terapia. Esto por lo menos en esta foto, sí. Hay pacientes en los cuales se hace abducción de la cadera sencillamente porque no hay fuerza excéntrica en el cuádriceps, y esto es un test que nos da muchísima información. Y yo lo utilizo mucho para el retorno a la actividad, porque siempre te van a decir, bueno, pero ¿cuándo un paciente va a ser dado de alta y cuándo va a volver otra vez a jugar fútbol, cuándo va a volver a jugar baloncesto, cuándo va a volver al trabajo? Puede haber presión de los entrenadores, puede haber presión de los padres, si es un atleta aficionado, un atleta élite, ¿okay? Entonces yo aquí soy bien meticuloso, porque digo que no deben haber síntomas persistentes, ¿okay? Si un paciente, yo lo veo en el área de terapia y tiene trastornos propioceptivos, no tiene una estabilidad funcional del tobillo, yo no lo puedo retornar a la actividad, ¿okay? Porque eso se va a convertir en un esguince recurrente, y eso es la gran causa de por qué ese 40% de pacientes van a la cronicidad, es porque no hicieron un buen tratamiento rehabilitador y donde no se cumplieron los objetivos. Entonces ese paciente tiene que estar sin dolor, ¿okay? Con buena fuerza muscular y buena estabilidad funcional, tiene que tener rangos funcionales o rangos recuperados de movimiento, ¿okay? Y eso yo lo mido con esta evolución funcional, que es con el Excursion Balance Test, ¿okay? Hago pruebas también dinámicas, hago pruebas de Dynamic Landings, que son los saltos, utilizo mucho el BOSU, se pueden utilizar el trampolín y se pueden hacer pruebas de control motor, como donde está la paciente arriba sosteniendo la pelota medicinal, ¿okay? Entonces, una vez que yo veo que todos estos objetivos han sido cumplidos, yo le puedo decir a ese paciente con toda seguridad y tranquilidad que puede retornar al deporte, ¿okay? Y un poco para hablar, el 90% de los atletas en Estados Unidos retornan más o menos entre una semana a 10 días, sobre todo los atletas los atletas que están en secundaria, jóvenes. Eso no necesariamente aplica a la población adulta, pero, ¿okay? Y si hay síntomas refractarios, muy importante, si tienen un paciente ya varios meses, hay que referir porque ahí puede haber una inestabilidad, ¿okay? Bien sea mecánica que pasó desapercibida, y por eso es importante siempre estar en contacto con el especialista en pie y tobillo, en este caso el traumatólogo, ¿okay? Las terapias emergentes, voy a hablar rápidamente de lo que conseguí.
terapia biológica con plasma rico en factores de crecimiento, las células madres autólogas obtenidas por aspiración de médula ósea o las lipoaspiradas como las mesenquimales y la proloterapia. Todavía no hay nada demostrado de la efectividad de estas intervenciones. Solamente el PRP, en las revisiones que se hicieron, ha demostrado mejorías en el corto plazo en cuanto a disminución de dolor, más no mejoría funcional. ¿Okay? Entonces, sencillamente en el área de dolor, y aquellos pacientes que fueron sometidos a PRP en la fase aguda, cosa que yo nunca he hecho, o sea, yo coloco plasma rico en plaquetas, pero no, jamás en un paciente con una fase aguda de un E15 me he atrevido a ponerle plasma. ¿Okay? Lo que sí es que la revisión que hice de la literatura demuestran que en la 8ª semana el dolor disminuye considerablemente, pero no, versus aquellos que no recibieron plasma rico en plaquetas, a las 24 semanas están iguales. Entonces, esto todavía está. Hay muchos estudios anecdóticos, muchos estudios de cohorte pequeños, de baja calidad, todavía necesitamos más evidencia al respecto. Y las terapias regenerativas, por esta misma razón, actualmente no forman parte del manejo estándar del E15. Bueno, y por su atención, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Itamar, por tu disertación. Bueno, ahora abrimos un poco el debate. Les recordamos a todos los participantes que puedan hacer sus preguntas o sus opiniones a través del chat, y a nuestra webmaster nos pasará su pregunta. Vamos a comenzar, Manuel, con lo siguiente. Sabemos que tenemos diferentes tipos de pies. Tenemos un pie supinador, un pie pronador, un pie neutro. Podríamos hablar si existe, dependiendo de las características anatómicas de cada uno de nosotros del pie, un pie más susceptible que otro a sufrir esguinces. Sí. Primero voy a describir los 3 tipos básicos de pisado de pie, y después te voy a hablar acerca de las patologías, ¿no? que estos factores lo hacen como, pudiéramos decir, predisponente, aunque es bastante controversial, como todo lo que se ha mencionado en esta 2 charlas. Cuando hablamos de un pie plano, es el pie que toda la superficie, toda la planta entra en contacto, o gran parte de la superficie de la planta entra en contacto con el suelo durante la pisada. El pie plantígrado, una porción, como pueden ver en mi mano, y el supinador, estoy tal vez exagerando un poco, pero para hacerlo un poco más didáctico, es el que apoya básicamente con el borde externo del pie. Este tipo de paciente, este tipo de alineación o este tipo de pisada es el que es más susceptible a sufrir de esguinces o de lesiones del complejo lateral del tobillo, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener este tipo de pisada y te consigues una pequeña obstáculo, una pequeña piedra, el pie, si no tienes una respuesta de los estabilizadores dinámicos suficiente, el pie se va a ir y ocurre la lesión del ligamento. Una pregunta para ambos. Se ha hablado mucho con respecto a una rehabilitación precoz o temprana, pero la pregunta es que, partiendo de ese 40%, como decía el doctor Hernández, que quedan con dolor persistente con el paso del tiempo, que estamos hablando de dolor crónico más de 3 meses, ¿cuál piensan ustedes que sería el momento ideal, o que llamamos rehabilitación temprana o derivación temprana del paciente a un programa de rehabilitación? Bueno, fíjate, en la revisión que hizo ahorita actualmente, te dicen que deberías comenzar con movilización precoz lo antes posible, acompañado de una inmovilización blanda, no rígida. Eso está directamente relacionado con mejores resultados funcionales, o sea, inclusive con un tiempo menor en rehabilitación, e inclusive con un retorno a la actividad más precoz, y una recuperación funcional mucho más efectiva. Los protocolos que revisé hablan de movimiento, o sea, hablan de iniciar. O sea, hay protocolos en los cuales el paciente en las primeras 72 horas tiene probablemente una inmovilización, bien sea a lo mejor tiene un walker, algo rígido, o a lo mejor le colocaron un vendaje de tensoplast, o le colocaron alguna tobillera, y las primeras 72 horas generalmente no hace nada. Pero hay pacientes que han comenzado con protocolos bastante precoces después de 72 horas, aquellos que logran tolerar descarga de peso y pueden comenzar con movilización precoz. ¿Okay? Eso es un poco lo que se vio en las revisiones sistemáticas. Esto se viene estudiando hace más o menos como de 10 años para acá. ¿Okay? Recuerdo que yo presenté esto inclusive en el posgrado, ya se hablaba inclusive de movilización precoz en estos pacientes. Entonces, ¿cuándo comenzarla? Mira, yo creo que debe comenzar desde la primera semana, ¿no? Es lo que yo
por lo que nos está dando la evidencia. ¿Okay? En la práctica clínica, nos está llegando el paciente en la primera semana esguinzado. Oye, generalmente no, pero casi siempre me llega a mí a partir de la segunda semana y ha pasado por un protocolo de RICE, ¿okay? Ha pasado por un protocolo de protección, protocolo de reposo, un protocolo de hielo, elevación y compresión, y ya el paciente, bueno, cuando tolere la descarga de peso y tolere ciertos rangos de movimiento articular, es el momento para comenzar. Y si ya hay casos reportados en la literatura que comienzan la primera semana, ¿por qué no? Sin embargo, en la práctica, yo creo que generalmente los veo, aquí en la clínica tienden a referirlos rápido. Tienden a referirlos rápido porque creo que tenemos los criterios claros, los conceptos claros, pero no te voy a negar de que me han llegado pacientes a la tercera semana y de una inmovilización prolongada, que tú sabes lo que eso representa, ¿no? Eso es retraso en su recuperación. Totalmente de acuerdo con Itamar. Sí sucede, ¿no?, que, por ejemplo, un esguince grado 1, y nadie no debemos menospreciar un esguince grado 1, aunque sea clínicamente, porque igualmente se puede complicar. ¿Por qué? Porque un esguince grado 1, a pesar de que se dijo, se conversó, de que es un estiramiento, es una ruptura parcial, también puede haber un compromiso de los sensores o receptores nociceptivos y de propiocepción, y todo esto se nos complica. Ahora bien, aunque sea un grado 1, que es el que llega con el dolor leve, y que llega caminando y que tú lo ves, ese paciente es muy probable que a los 3 días, a los 4 días tú lo citas, porque nosotros somos como que el cuerpo de choque ante esa lesión, y Itamar no. Itamar es el interconsultante. Entonces, al 4.º día, o sea, tú lo ves en emergencia, lo inmovilizas con vendaje, o le indicas si se puede, su tobillera funcional, su soporte externo. Al 4.º día lo ves tú de una vez. En lo personal, y pienso que en la unidad todos manejamos este mismo concepto, lo referimos al servicio de rehabilitación. Estoy hablando del grado 1. Ahora bien, también Itamar mencionó, tiene toda la lógica, eso puede suceder algunas veces por desconocimiento, no estoy diciendo, pero también tenemos pacientes que son con un umbral del dolor muy bajo. Y aquí yo quisiera hacer un alto, ¿no? Porque hemos hablado del esguince. Mira, el esguince. Pero pasa muchas veces que este paciente es un esguince, lo toca así, le duele el ligamento, tiene todas las clínicas del esguince, pero no mejora. Y pasan las 2 semanas de inmovilización donde ya debería estar con Itamar y no mejora. A ese paciente es obligatorio hacerle la resonancia. Y es ahí donde lamentablemente nos vamos a conseguir alguna sorpresa. Y es una cosa que es mi consejo, que tal vez tengo más ganas que algunos que nos están oyendo. Si tú ves un paciente y el paciente en la segunda semana persiste el dolor, limitación, y el paciente te dice yo no puedo apoyar, no menosprecien esa queja. Claro. Mándale a hacer la resonancia, porque ese paciente debe seguramente, o sea, salvo evidentemente siempre hay algún paciente que tiene algún problema arriba, ¿no? Pero no podemos pensar que todos los pacientes actúan así. Tenemos que, hasta que se demuestre lo contrario, tenemos que descartar una lesión anatómica asociada ahí, y evidentemente el estudio ideal va a ser la resonancia. ¿Por qué? Porque pasa muchas veces, hacen una radiografía, no se ve, bueno, no mejor, hazle el eco, sí, lesión del ligamento, y resulta que hay una contusión ósea importantísima. Entonces este paciente menosprecia lo que te está diciendo, no lo evalúas, porque la resonancia es parte de la evaluación de un paciente que no mejora por un dolor agudo o subagudo que está persistiendo, y resulta que apoya, lo pones a correr, a entrenar, y se fracturó. Se fracturó. No, esa lesión estaba ahí, y lamentablemente por nuestra culpa, y tenemos que hacer mea culpa, no lo estamos diagnosticando. Entonces no menospreciemos la queja del paciente. Entonces eso quería mencionar ahorita. Te has dado un punto clave, que realmente el dolor, no debemos dudar del paciente del dolor. Yo sé que muchas veces hay pacientes que pueden ser muy histriónicos con respecto al dolor, o como digamos un umbral, pero nosotros tenemos criterios y no debemos menospreciar, como bien dice, por una parte la intensidad del dolor que refiere el paciente, y para eso hay pruebas específicas indudablemente, y por otro lado toca otro punto, que nosotros estamos hablando de una lesión ligamentaria, pero un esguince no implica solamente una lesión ligamentaria. Pongamos que no tengamos más allá en cuanto a estructura ósea, pero tenemos, por ejemplo, alteraciones miofaciales, alteraciones cutáneas que tienen mecanorreceptores y sensores de dolor, y entonces eso a veces no lo estamos estudiando ni lo estamos viendo. Por eso, un poco como lo que decían ambos, la evaluación del paciente es fundamental, y no solamente desde el punto de vista de la estabilidad, sino de la sensibilidad, de la funcionalidad, y eso es importante.
Una pregunta que siempre es recurrente con respecto a los high heel o los zapatos de tacón alto. ¿Qué tan peligrosos realmente son? Porque, por ejemplo, en Venezuela todavía una paciente decía, con mis tacones no te metas, ¿ok? Y era justamente una paciente con índices de repetición. Entonces, es una duda que muchas veces los pacientes le preguntan, sobre todo las pacientes de sexo femenino, ¿cuándo voy a volver a utilizar mis tacones? ¿O mis tacones son los culpables de mi inestabilidad? Bueno, ¿cuándo va a volver? Se lo preguntamos aquí al compañero. Pero que sí tiene que ver como factor externo predisponente, sí tiene que ver. Y eso tiene, ¿por qué? No es lo mismo el polígono de sustentación del amigo 46, 48, lo que sea, así, su pato ahí completica, a estar Itamar en puntilla. Un desastre, feo, ¿no? Pero bueno, pero en puntilla. Entonces el polígono de sustentación se va a ver disminuido, y eso por supuesto que requiere entonces de estar con todos los sensores o receptores de la propiocepción activados para evitar este movimiento. Y no siempre es así, porque anda con muchas carteras, anda con muchas cosas, con una cartera que la tiene desbalanceada, porque es más grande, claro, y se le cae, y ahí viene. Entonces sí es un factor externo, predisponente, que de repente vas a conseguir un artículo, como hemos visto. Este artículo, 2 dicen que sí, 3 dicen que no, y ahí no vamos a caer a volver, pero es evidente, utilizando la lógica, que el polígono de sustentación está disminuido con este tipo de calzado. ¿Y cuándo vuelve al...? Bueno, ¿cuándo vuelve, Luis? O sea, imagínate, si nosotros estamos preparando a alguien para el retorno al deporte, yo prepararía a esta mujer para el retorno a sus tacones. Si no tiene estabilidad funcional, no le puedo recomendar eso, se va a convertir en un esguince recurrente, y es la realidad, ¿no? Recuerdo a mi gran profesor Samuel Abo, me dijo, nunca le quites los tacones a una mujer. No va a volver a tu consulta, pero en este caso hay que ser claro, pues digamos, hay que hablarle claro al paciente. O sea, en este caso, bueno, quieres volver a utilizar tus zapatos de tacón alto, tus estiletos, tus plataformas, tienes que tener una estabilidad funcional en el pie. Así como ella se quiere preparar, porque eso es algo importante para su vida, tiene que tener una estabilidad funcional en el tobillo. Una paciente con inestabilidad de tobillo usando tacones, pues es una locura, ¿no? Terminará operada, ¿no? Y ahí va a estar más tiempo aún sin poder, porque no es que me opero y salgo de sala de operaciones o del pabellón a correr o a montarme los tacones. Usted va a estar, como les dije, 21 días con una inmovilización, pasa con el hermano de rehabilitación, va a estar el tiempo que sea necesario, porque eso de que vas a estar 2 meses, vas a estar 3 meses, eso va a ser ofrecimiento que no depende solo de nosotros, ni de lo que hicimos en el tobillo. Entonces, está el tiempo que sea necesario, y cuando el Itamar o el que corresponda diga, sí, está bien. ¿Cómo sabe cuándo va a pasar eso? Generalmente a veces los tiempos no nos respetan, porque cuando ya el edema ha bajado, el dolor ha bajado, y estamos en la fase de mejorar estabilidad, propiocepción y balance, ahí es donde las pacientes tienden a no respetar digamos, los tiempos de progresión de la enfermedad. Es un punto clave. Y vuelven nuevamente, me puse los tacones y me doblé el pie otra vez. Es un punto clave lo que acabas de mencionar, claro. Darle a entender al paciente su responsabilidad con respecto a ese proceso de curación, por decirlo de alguna manera, o de reparación de tejido. Entonces, frente a la presión o la necesidad de querer, no respetan los tiempos. Sí, es que de pronto tú le debes explicar al paciente, mira, el proceso de reparación de un ligamento, o sea, puede tomar de 6 a 12 semanas. Ya lo sabemos, ese es el tiempo en que un ligamento puede sanar. Entonces tú en ese tiempo, si el ligamento no ha sanado y decides no respetar, independientemente de que te sientas bien y que, bueno, pero tienes en la mano el fisiatra que está diciendo, mira, tienes un problema de balance, tienes un problema de equilibrio, las pruebas que te estoy haciendo me están dando me están dando indicios de que tú no tienes una buena estabilidad de tobillo, todavía no puedes usar tacones, te vas a doblar ¿sabes? Pero bueno, eso generalmente sería un mensaje bueno que se lleven hoy. Eso es una de las cosas que quiero tacones, porque la pregunta era sobre tacones, pero también al campo deportivo, porque muchas veces el deportista de alto rendimiento, o ponte tú que no sea alto rendimiento, el corredor que hace maratón quiere volver pronto a sus tiempos, y resulta que tuvo un problema en el tobillo y quiero comenzar nuevamente al tiempo que dejé antes de la lesión, y entramos en el círculo vicioso. Y por último, hablamos mucho de propiocepción, pero tal vez tengamos algunas personas aquí que les cuesta mucho entender lo que es propiocepción. ¿Cómo la definiríamos, Itamar, para
que la gente también se lleve, Bueno. porque nosotros lo entendemos, equilibrio, coordinación, balance de cadena cinética, pero Claro. eso es importante, que lo que acabas de decir, que me llevo además de eso cuando estoy reeducando un tobillo. Bueno, la propiocepción está muy ligada a los mecanismos de sensibilidad profunda del sistema nervioso, o sea, es la noción que tenemos los seres humanos de dónde están nuestras extremidades en el espacio o incluso en nuestro cuerpo. Cuando hay un problema propioceptivo y después de una lesión de tobillo, estas estructuras o estos receptores que envían esta información al cerebro, pues por alguna razón dejan de enviarla de una manera eficiente y empezamos a tener tropezones. Los pacientes dicen que sienten que el pie no es de él, ¿okay? Inclusive no logran, cuando haces el análisis de la marcha, ves que empieza con una marcha con una rotación interna o la ves con algún vicio de marcha, es porque él no está consciente de que el pie adoptó de una manera antálgica otra posición y él no la hace consciente ni la percibe. Entonces, ese fenómeno propioceptivo, ese engrama cerebral, ese proceso que debe ocurrir allí para que el paciente sea consciente de dónde está el tobillo, si el tobillo está arriba, si está abajo, si está en inversión, si está en supinación, eso es parte del proceso de rehabilitación y uno de los elementos más importantes a trabajar en la recuperación funcional de un esguince de tobillo o de cualquier lesión, bien sea quirúrgica, ¿no? Don Machuca, nos preguntan cuál sería aproximadamente el porcentaje de que un esguince se repita en el mismo tobillo. Siento que pasa a menudo y si sucede es porque me habré curado mal el tobillo. Bueno, para la oyente, gracias por tu pregunta. Y mira, ese porcentaje que te voy a decir, el número, Itamar habló acerca de un 40% de probabilidades de complicaciones. Y eso va a depender muchísimo del artículo que tú leas. ¿Por qué? Porque comenzando, cuando tenía incidencia, es el 54% en los artículos que leí yo. Y así nos podemos quedar toda la tarde y yo leí que decía 30, y eso es verdad. O sea, ninguno está mintiendo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? Bueno, uno, depende de varios factores, pero el grado, vamos a decir, es el nivel o grado de lesión que tuviste originalmente. Entonces, si esta lesión primaria, el primer esguince que sufriste, lamentablemente no se le dio el tratamiento adecuado, o, como también se comentó, se le da el tratamiento adecuado, pero lamentablemente, a pesar de que el paciente hace todo y el equipo médico, y estoy hablando del traumatólogo que lo atendió al principio, y el paciente hizo lo que se le y va donde el equipo de rehabilitación y hace todo, lamentablemente esa complicación está y va a estar, así el paciente se haya portado muy bien y haya hecho todo. Entonces, por eso es que cuando utilizan el término mal curado, mal tratado, ay caramba, bueno, es algunas veces ofensivo para el médico que lo hace y no me gusta utilizarlo por eso. Entonces, prefiero decir que se complicó, ¿no? Entonces, este esguince complicado con esta inestabilidad que va a hacer que se repita, puede ocurrir en pacientes jóvenes, como probablemente eres tú, pero no está todo perdido. A pesar de tú ahorita puede ser que tengas no te examinado, lo ideal es venir a la consulta, poderte evaluar, pedir los estudios que sean necesarios y ver si realmente lo que tienes es una inestabilidad crónica de tobillo. Y la inestabilidad crónica de tobillo, en aras del tiempo, no está condenado ese paciente a operación. Eso no es así. La inestabilidad de tobillo se debe tratar originalmente con un protocolo de rehabilitación, con algunos cambios. Evidentemente no era lo que estábamos hablando ahorita aquí, con algunos cambios, eso se encarga Itamar, y cuando no responde, y eso tiene criterios bien precisos, en un tiempo determinado, ahí es cuando volverás conmigo o volverás al especialista de pie que tú consideres para que te tenga que resolver tal vez quirúrgicamente. Pero la mayoría de los pacientes, a pesar de tener estas complicaciones, si se tratan con rehabilitación, hay probabilidades de que este porcentaje de recidiva disminuya. Entonces, mi sugerencia es venir con nosotros, venir a la unidad, hacerte ver. Te adelanto que vas a ser evaluado también por el servicio de rehabilitación y en conjunto vamos a decidir cuál es el tratamiento ideal para ti. Pero lo ideal es examinar al paciente. A mí me parece estupendo lo que dice, porque justamente, y es una de las cosas que tenemos acá, el trabajo en equipo, y creo que este espacio que abrimos al público justamente para entender que no podemos trabajar sino de una manera transdisciplinaria.
es decir, donde las diferentes visiones de nuestras especialidades permiten sumar los criterios, y los criterios están establecidos. Creo que una de las partes de esas leyendas urbanas que todavía existe, a pasar, si vemos las estadísticas de 2014 a la estadística del 2021, permanecen más o menos iguales, y posiblemente estamos fallando, si podemos hablar de una manera, en que las personas entiendan que los protocolos están, que los procesos fisiológicos existen y que debemos trabajar en conjunto para una mejoría de la persona que sufre un cáncer. No sé si alguno de ustedes quiere, como corolario final, decir algo más. La misma joven que hizo la pregunta fue dirigida a ti. Que ¿por qué no utilizabas el PRP? Sí, yo la vi por acá. Ajá, el PRP. Decía el doctor Itamar, ¿por qué no le gusta utilizar PRP para los 15? Bueno, no es que no me guste, es que sencillamente traigo, o sea, el objetivo de traer esta disertación en cuanto a mitos y realidades. Es que yo soy, digamos, yo aplico terapia biológica a diario en mi práctica, pero quise traer un poco lo que hay actualmente en evidencia, sobre todo en el uso de plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento en las etapas agudas. Actualmente la evidencia está demostrando que es beneficioso para disminuir el dolor. ¿Okay? De manera que aquel que lo quiera utilizar puede utilizarlo. Yo en mi caso no lo he utilizado para fases agudas, ¿okay? Ya para fases crónicas donde el ligamento ya, digamos, pasó por un proceso de inflamación, de reparación, remodelación, hay un dolor crónico y de repente evalúa desde el punto de vista ecográfico y ya en etapas crónicas, ponte ya después de 8, 9, 12 meses posterior que todavía hay dolor en ese ligamento, lo exploras ecográficamente y ves que ese ligamento tiene pues calcificaciones o puede tener engrosamientos, áreas de tendinosis o inclusive pudiera tener áreas anecoicas en el eco donde puede haber una inflamación local, ¿okay? O signos de pronto o hallazgos de que ese ligamento tuvo algún tipo de desgarro intralaminar en el proceso o el curso de la progresión normal de la enfermedad. Oye, para eso está el plasma, ¿okay? Y lo que sí es que no conseguí nada con respecto al uso de esto en etapas crónicas, que es donde le veo más sentido. O sea, si lo vamos a utilizar, ¿okay? Como elemento reparador y remodelador, ¿okay? Me parece como más, digamos, como más consciente utilizarlo ya una vez, porque hay factores intrínsecos en donde el ligamento por vías naturales se va a reparar, ¿okay? Y si el ligamento sencillamente está inestable y es crónico y la sintomatología es persistente, ¿okay? Oye, aplicar plasma versus cirugía de inestabilidad, o sea, no, tampoco, ¿no? Ahora, si el ligamento está allí, está doliendo y hay áreas de patología dentro del ligamento o un área de engrosamiento o hay calcificaciones intraminares de ese ligamento o algo, te puedes ir con PRP en la fase crónica. Pero no es que no me guste utilizarlo, sino hay personas que lo usan, lo han usado y la evidencia que traje hoy lo demuestra. Sin embargo, tomar en consideración que aquellos pacientes, porque esto fue un estudio hecho en casi 3.000 pacientes, ¿okay? En los cuales se les coloca en la fase aguda y se van haciendo reevaluaciones, o sea, un estudio observacional después de esto, y se ve que esos pacientes a los que le colocaron versus el grupo control estaban igual a los 24 meses, de manera que la mejoría fue a la octava semana, a las 24 semanas, perdón, de manera que la mejoría fue en la octava semana, fue en el corto plazo, pero ya a las 24 semanas estaban iguales desde el punto de vista de evaluación funcional y en tema de dolor, de manera que la evidencia nos está diciendo que no hay no hay ninguna indicación formal para poner plasma en etapas agudas del E15. ¿Okay? Creo que debemos dejar que si el E15 ocurrió, los mismos procesos fisiológicos del cuerpo y vayan reparando la lesión y evaluar en estados de cronicidad, ver si el plasma puede ayudarnos a mitigar el dolor, siempre y cuando no haya una inestabilidad o una lesión que deba ser referida con el especialista en tobillo. Un comentario de otro es el que ratifica lo que estábamos hablando de la importancia de los tiempos de cicatrización, claro, y de lo tardío que muchas veces el paciente llega, porque piensa que un esguince, una distensión simple, y lo posterga y generalmente llega espontáneamente, sí, o los famosos sobadores que muchas veces
llegan y me sobaron el pie, que eso es, complica más la situación. Bueno, muchísimas gracias de verdad a ustedes por respetar el tiempo, por su disertación, y muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el webinar del día de hoy. Los esperamos para nuestro próximo webinar. Y les menciono que este webinar estará disponible en el canal de YouTube del Centro Médico Docente La Trinidad a la brevedad posible. Muchísimas gracias a todos y nuevamente gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Continuamos.